Vamos a aprender hoy cuál es el punto que la palabra de Dios tiene para enseñarnos. Bienvenidos. Qué gusto saludarte. Hoy, en este proceso en el que seguimos de tratar de construir, fortalecer, tener una visión clara de cuál es nuestra esperanza, cuál es tu esperanza en medio de esta dificultad y crisis en la que estamos viviendo, quiero hablar de 3 asesinos de la esperanza. Sí, como lo escuchas. Sé que suena un poco triste pensar en eso, pero la esperanza tiene sus enemigos. La esperanza a veces tiene enemigos que buscan asesinarla, asfixiarla en tu vida. Y hoy quiero hablar de 3 de ellos, por lo menos. Para empezar a hablar de esto, quiero establecer una base. La base es que las cosas no siempre son lo que parecen. Yo sé que suena a una frase de los Transformers, pero es cierta. Las cosas no siempre son lo que parecen. A veces las circunstancias son difíciles y duras, y hay personas que están esperando que las circunstancias les provoquen esperanza para tener ganas de seguir. Pero otras personas, en cambio, son las que traen esperanza a las circunstancias sin importar cuáles sean estas circunstancias. Repito, algunas personas esperan que las circunstancias les provoquen esperanza, mientras que hay otras personas que son quienes traen esperanza a las circunstancias. Para entender esto, vamos a una historia de la Biblia, en Números capítulo 13. El pueblo de Israel está en un momento históricamente importante. Están por entrar a la tierra prometida y 12 observadores son enviados para investigar las circunstancias, la realidad de estas nuevas tierras. 10 de ellos regresan y dicen: no podemos ir, el riesgo es muy alto, somos muy débiles y las circunstancias son muy peligrosas. Pero 2 de ellos, solo 2, regresan y dicen: no podemos volver. No podemos regresar el camino que ya hemos recorrido, hay que avanzar. La oportunidad es muy grande, Dios es muy poderoso, las circunstancias no son lo que parecen. Ambos grupos observan exactamente las mismas circunstancias, ven los mismos riesgos y las mismas oportunidades. Pero solo 2 miembros de ese equipo están lo suficientemente llenos de esperanza como para querer avanzar. Los otros 10, cero esperanza. Se echan para atrás, se dan por vencidos. ¿Cuáles son los 2 nombres de estos hombres que tuvieron esperanza en medio de esas circunstancias? Pues Josué y Caleb, 2 nombres que tú debes haber escuchado, que son muy conocidos a lo largo de la historia. Ellos han sido considerados como hombres de fe, héroes de la fe. Y hasta el día de hoy, miles de años después, estos 2 nombres siguen siendo usados para llamar a niños recién nacidos de esa manera, Josué y Caleb. Por el otro lado, ¿eres capaz de mencionar los nombres de los otros 10 hombres que no tuvieron esperanza? Difícil. No son nombres que recordemos porque no fueron héroes de la fe. No fueron grandes hombres de fe. Samua, Safat, Igal, Palti, Gadiel, Gadí, Amiel, Setur, Nagbi, Gehuel. Son los nombres de los otros 10. ¿Has pensado alguna vez en ponerle uno de esos 10 nombres a alguno de tus hijos? Probablemente no. Porque cuando piensas en tus hijos, piensas en ellos con esperanza hacia el futuro. Por eso quisieras ponerle un nombre que implique eso, valor, fortaleza, esperanza, el nombre de alguien importante como Josué o Caleb. Pero muy pocos nombran a su hijo como cualquiera de los otros 10. Porque el ser humano, cuando piensa en sus hijos, quiere pensar con esperanza. Cuando tú piensas en tus hijos, los que tienes o los que algún día quieres tener, seguro piensas en ellos con una visión de esperanza, de que quieres que tengan una mejor vida que la que tú has tenido, o un mejor mundo en el que tú has vivido. Incluso por eso, hasta el día de hoy, hay personas que nombran a sus hijas Esperanza. Pero ninguna persona nombra a su hija Desesperanza, porque quieres que incluso el nombre de tu hijo o de tu hija tenga una connotación positiva hacia el futuro. Y déjame decirte, cada niño desde que nace es un esperanzador por naturaleza. Ellos están convencidos de que pueden caminar. Se van a caer decenas de veces, quizás cientos de veces, pero se volverán a poner de pie y seguirán intentando caminar hasta que lo logren. ¿Por qué? Porque en el centro de su alma, ese niño, esa niña, es un esperanzador por naturaleza. Pero de alguna manera, en la medida que vamos creciendo y vamos enfrentando las dificultades de la vida, hay cosas que matan nuestra esperanza, que la asfixian. Incluso la convicción misma de que nuestra vida es importante, tiene sentido y sirve para algo, empieza a desaparecer.
ese sentido de que vamos a lograr avanzar, seguir, que la vida merece ser vivida, que requiere y merece el esfuerzo que estás haciendo, que vas a lograr caminar, de que esta caída no es mortal y que vas a lograr ponerte de pie nuevamente y volverás a caminar, desaparece, se asfixia y sientes que tu vida ya no vale y piensas incluso en terminarla. Pero ese no es el plan de Dios. No es el plan de Dios que tú te quedes en el piso, que pierdas la esperanza de levantarte y volver a caminar, sino todo lo contrario. Por eso Dios te dice en Jeremías capítulo 29, verso 11, estas palabras son para ti. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ti, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darte un futuro y una esperanza. Los planes de Dios son buenos para ti, pero la vida es dura. Y a veces en la dureza de nuestra vida, incluso en medio de una pandemia como esta del COVID-19, nuestra esperanza es tan atacada que se enferma, se queda herida o incluso muere. Y cuando nuestra esperanza muere, una parte de nosotros muere con ella. Y hay que ser honestos, toda esta situación, todo este tiempo duro que estamos viviendo, para muchos, insisto, se ha convertido en un asesino de su esperanza. Hay muchas personas que están viendo el hoy y el mañana con terrible desesperanza, con una sensación de angustia y desesperación. ¿Por qué? Porque algunos ya no tienen ahorros, porque han perdido su trabajo, porque no tienen para pagar la renta, se les acaba la comida, no saben si van a poder mantener a sus hijos en la escuela, otros se sienten solos y quizás esperaban que personas les apoyasen y eso no ha ocurrido y les han dado la espalda justo ahora. Incluso en algunos de nuestros países vemos cómo la corrupción ha sacado su rostro feo una vez más en los ámbitos públicos, aún en medio de esta crisis, y no desaparece. Y si estás dentro de la lista de algunas de estas cosas, porque te han pasado, te están pasando o temes que te pasen, seguramente te has hecho la pregunta, ¿cómo hago para hacer que mi esperanza sobreviva, para reconstruirla cuando está dañada, tan dañada? Bueno, si esa es la pregunta, me alegra que estés escuchando este mensaje. Vale la pena, porque te va a servir. Para responder a esta y otras preguntas importantes, vamos a recorrer la vida de un hombre, un profeta de Dios. Su nombre es Elías. Este hombre sufrió un terriblemente profundo e inesperado colapso de su esperanza. Pero la esperanza renació para él y puede renacer también para ti y para mí. Con frecuencia, cuando me permito usar una historia bíblica para enseñar, me agrada aclarar que las historias de la palabra de Dios no son fábulas ni cuentos, menos aún en el sentido de las fábulas y cuentos humanos. Con eso me refiero a que en las fábulas o cuentos humanos, el héroe o la heroína siempre es un hombre o una mujer. Pero en la Biblia no. El héroe de todas las historias de la Biblia es Dios, quien en su compasiva bondad entra en alianza con el ser humano para formar un equipo con hombres y mujeres vulnerables, débiles, moralmente defectuosos como tú y como yo, para desde esa alianza enseñarnos lo que este trabajo en equipo con Él puede llegar a producir. Un buen momento para que tú pienses una vez más en lo importante que es que en este momento de tu vida y en estas circunstancias que estás viviendo, te enfoques en hacer trabajo en equipo con Dios. Bueno, leemos en la Biblia acerca de estos hombres y mujeres, no para obtener ilustraciones de virtudes o valor, sino para entender cómo la vida con Dios nos es revelada en la historia de esos hombres y mujeres. Cómo se ve esa vida y cómo sería si esa clase de vida es la clase de vida que nosotros escogemos, una vida con Dios. ¿Cómo nos veríamos nosotros mismos? Elías es un gran profeta de Dios, pero también es muy humano. Primera de Reyes capítulo 18 verso 30 dice que él logra unos resultados, unas victorias impresionantes. Él solito, confronta más de 450 falsos e idólatras profetas de Baal. Y el texto dice, como habían dejado en ruinas el altar del Señor, Elías lo reparó. Luego recogió 12 piedras, una por cada tribu descendiente de Jacob, a quien el Señor le había puesto por nombre Israel. Con las piedras construyó un altar en honor al Señor y alrededor cavó una zanja en que cabían 15 litros de cereal. Colocó la leña, descuartizó el buey, puso los pedazos sobre la leña y así continúa. La derrota a todos esos profetas que él lleva a cabo solo
Es algo impresionante. Y luego de eso, él da un mensaje al pueblo, a la multitud de israelitas que estaban ahí, y diciéndoles que se habían alejado del Señor y que debían arrepentirse y volver su corazón a conectar su esencia, su espíritu, volver su corazón a esa devoción al único y verdadero Dios. Y hace todo lo que acabo de relatar en ese pasaje. Y entonces también se dirige a su enemigo, el fallido rey Acab, y le dice que se prepare, porque Dios va a terminar con la sequía que los estaba agobiando desde hace años ya. Entonces Elías sube desde el valle de Quizón hasta la cima del monte Carmelo y ora por lluvia durante un buen tiempo, que milagrosamente, luego de esas oraciones, empieza a caer. Entonces Elías le dice al rey Acab que vaya en su carroza a Jezreel, que está como a 15 kilómetros de donde ellos están en ese momento. Y la palabra del Señor agrega y nos dice en Primera de Reyes capítulo 18 verso 46 que entonces el poder del Señor vino sobre Elías, quien se ajustó el manto con el cinturón, se echó a correr y llegó a Jezreel antes que Acab. El hombre, aún después de haber hecho todo lo que hizo, si le pusiste atención a mi explicación y a la lectura, hizo una cantidad tremenda de cosas que requerían un enorme esfuerzo. Luego de eso, con el poder del Señor, es capaz de ganarle en una carrera a una carroza por 15 kilómetros de recorrido. Este hombre está imparable. Es como el Capitán América, Black Panther y Spider-Man, todos en uno. Sin embargo, está por ocurrir algo en la vida de Elías. Está por venir un quiebre. Así como a veces en nuestra vida tenemos grandes momentos de éxito y luego de pronto vienen estos momentos duros y de quiebre, eso está por ocurrir en la vida de Elías, quizás está ocurriendo en la tuya. Y si quieres saber cómo esta historia continúa y cómo Dios le devuelve la esperanza a Elías y reconstruye su esperanza evitando que esos asesinos la asfixien, te espero en el siguiente episodio. Y ese fue nuestro punto de hoy. Si quieres aprender más, nos vemos en el siguiente episodio.